¿Qué es el COVID-19? En el año 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. La enfermedad que causa se le llama COVID-19. Los signos y síntomas más comunes son la fiebre, tos, cansancio y la pérdida del gusto o del olfato. Estos regularmente se llegan a presentar después de 2 o 14 días. Las personas que corren mayor riesgo son los adultos mayores, al igual que las personas que tienen afecciones de salud graves, como lo puede ser el cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y la obesidad grave. El virus se puede transmitir por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien tose, estornuda o habla. También cuando alguien toca una superficie donde se encuentra el virus y luego tocas su nariz, boca o los ojos. Para evitar el contagio, se recomienda que se tomen ciertas medidas, como lo puede ser el evitar eventos con mucha gente, el quedarte en casa lo más posible, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos o puedes usar desinfectante para manos con base de alcohol. Utiliza mascarilla cuando estés en lugares públicos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta las superficies. El COVID-19 en Guatemala. Guatemala cuenta con 11.330 casos estimados, 48.826 casos acumulados, 35.629 casos recuperados, 1.866 casos fallecidos y tiene una tasa de mortalidad del 11.1% por cada 10.000 habitantes fallecidos. También cuenta con un 3.88% de letalidad. ¿Cómo funciona el tablero de alertas? El color rojo. Se restringe en su totalidad el transporte público. Se circula por número de placa. Se mantienen cerrados los centros comerciales y actividades sociales de cualquier índole cerradas. Mayor a 25 casas por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de positividad mayor al 20%. Color naranja. Comenzará el transporte público parcial y certificado bajo restricciones. Apertura limitada de sectores económicos como centros comerciales con restricción. Entre 15 y 24 casos por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de positividad entre el 15% y el 20%. Color amarillo. Restricciones flexibles en la mayoría de actividades económicas. Entre el 5 y 14 casos por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de positividad entre el 5% y el 14%. Color verde. Operación bajo las normas de la nueva normalidad de todos los sectores como protocolos debidos para cada sector. Menos de 5 casos por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje de positividad menor al 5%. Han pasado varios meses desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el país y las medidas de protección y prevención no son ajenas a la población. Aún así, 4 de cada 10 de los entrevistados reconocen que no se están cuidando mucho de la enfermedad. Pero la cifra es menor a la que se registró en abril pasado, cuando eran 6, con lo que se concluye que poco a poco las personas han tomado conciencia del peligro del virus. La mitad de los hombres dicen protegerse, mientras que 7 de cada 10 mujeres toman mayores medidas para cuidarse del contagio. Al ver el comportamiento según el rango de edad, siguen siendo los jóvenes los que menos se cuidan. El 57% lo hace. Conforme avanzan los grupos etarios, son los mayores de 55 años los que más se protegen. En el primer estudio de Prodatos, publicado el 6 de abril en Prensa Libre,
se mostraba 8% de diferencia entre la población del nivel socioeconómico alto y del nivel bajo que se cuidaban del coronavirus. Ahora es del 4%. Esto evidencia que, sin importar la posición económica, la población ve al COVID-19 como una amenaza. La reapertura del país. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció el comienzo de la reapertura económica del país desde el lunes con la flexibilización del toque de queda y la apertura de iglesias, centros comerciales y restaurantes, así como el funcionamiento del transporte público. La noticia, sin embargo, llega en un momento en el cual los índices sobre la pandemia del COVID-19 en el país centroamericano reportan 1.761 fallecidos, una letalidad del 10,4% y casi la mitad de las pruebas realizadas resultan positivas, muy alejadas del 10% recomendado por la OMS. Tampoco fue el agrado de académicos y analistas, en varias quienes junto a la oposición parlamentaria lamentaron que el presidente Yamatei cediera ante las presiones del sector empresarial para la reapertura del país. En respuesta, la ministra de Salud local aseguró que esta semana abastecerán con pruebas de PCR a todos los hospitales y centros de salud y que ampliarán las capacidades de hospitalización y anunció la reapertura de un hospital regional. La reapertura del país centroamericano, que se realizará mediante un sistema de alertas y un semáforo epidemiológico que mostrará el nivel de riesgo de la pandemia por localidades, luego de 4 meses de confinamiento, y se ha saldado hasta el momento con más de 45.000 contagiados. Que las restricciones gubernamentales nos permitan llegar a casa a las 9 de la noche no quiere decir que podemos reunirnos con amigos o salir a pasear. Con mayor razón, debemos cuidarnos y así contribuir a nuestro país para que pronto podamos superar esta enfermedad. Juntos lo lograremos. Yo me cuido quedándome en casa. ¿Y tú?